La Yaca es el show de cocina de Alimentos Mari y Osole en el que podrás aprender cómo preparar hallacas con el auténtico sabor de la Navidad, con la harina de maíz Mari, insisto, y el nuevo guiso para hallacas de Osole. Pendientes de las redes @alimentosmari.be y @osole_foods para conocer fecha, lugar de la próxima parada de este maravilloso tour de la hallaca. Con Mari y con Osole, hacer hallacas ahora es más fácil. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 8:13 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta señal llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas Guatire. Transmitimos también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, hablar de fútbol en la era de Richard Páez y César Farías, siendo cronológicos, para muchos es hablar de la época de oro de la Vinotinto. Páez, por ejemplo, inició el cambio con una mentalidad ganadora, con un estilo ofensivo. Abandonamos el balonazo, el pelotazo que intentaba conectar la línea de defensa con la delantera. Y se lograron algunos resultados históricos que sacaron a Venezuela del último lugar del continente. Ya no era la Cenicienta, además de consolidar una generación clave de jugadores. Recuerda usted, por ejemplo, el centenariazo venciendo a Uruguay de visitante. Por ejemplo, Farías. Farías luego pone su sello a ese crecimiento con un enfoque táctico, competitivo, logrando de hecho la mejor participación de la selección en la historia, alcanzando el cuarto lugar en la Copa América 2011, sumando triunfos como ese 1-0 ante Argentina. Y la verdad, todo ello resumiendo ambas trayectorias, que no buscan comparar. Aquí la idea no es comparar la era de Páez con la era de Farías, sino sumar lo que Páez y Farías juntos en dos momentos distintos hicieron y lograron con esas dos muy exitosas gestiones. Hablando de éxito y de gestión y estas dos figuras, quiero colocar, y antes de presentarlos formalmente, a Giancarlo Figliuolo. Él se refiere al trabajo de cada uno de estos dos seleccionadores al frente de nuestra Vinotinto y recordando además algunos resultados importantes. Sin duda alguna, hablar de Richard Páez, Monzón y César Farías, estamos hablando de los dos técnicos que probablemente mejor impronta dejaron en el fútbol venezolano a nivel de selecciones. Imposible olvidar la llegada de Richard Páez en una coyuntura donde Venezuela todavía era conocida por ser la cenicienta de Conmebol. Con el paso de los meses, pues el equipo fue tomando una identidad futbolística muy distinto a lo que se había vivido en la historia de nuestra selección, incluso siendo hasta vistoso y con resultados históricos como aquella goleada 3-0 en Uruguay, que sin duda alguna marcó y sacó técnicos en ese entonces. Ya con César Farías se terminó de consolidar igualmente el proceso. Es cierto que ni con Páez ni con Farías se logró llegar a la Copa del Mundo, se estuvo compitiendo sobre el final en varios ciclos eliminatorios, pero con César Farías también la selección logró tener un orden, una idea clara de juego, sobre todo una identidad que se sudó, pues, como popularmente analizada, con el cuchillo entre los dientes, y que resaltó, sin duda alguna, con aquella Copa América en Argentina 2011, donde, lastimosamente, luego una gran semifinal frente a Paraguay, no se pudo concretar la cantidad numerosa de ocasiones que se tuvo frente al arco guaraní. Se terminó quedando Venezuela con un histórico cuarto lugar, llegando incluso a su mejor presentación en la historia de Copas Américas. No hay duda que con Páez y con Farías el fútbol venezolano ganó mucho. Hubo inversiones como en otros ciclos, incluso el más reciente, pero los resultados fueron palpables y ahí la gente terminó de enganchar durante muy buen periodo con la selección nacional y sin duda eso se le agradece tanto a César como a Richard.
de Venezuela. Esos caramelos de la vieja escuela. La tutela es que no estás solo en este mundo rotundo. Defiende tu parcela, defiende tu franela. Y es que la gente lo pedía, de un tiempo para acá se veía y se sabía que venía. Y ya que te lo dimos con el baby. Ahora es lo mismo, pero distinto. Estamos todos con la vino tinto. Mejor vamos con el coro, todos desde arriba con la vino tinto. Que viva, que viva. Y sí, tenemos nosotros vía Zoom a estos dos grandes referentes de nuestro fútbol. Richard Páez Monzón, jugador, entrenador de fútbol venezolano, médico, traumatólogo. Fue director técnico de la Vinotinto entre 2001 y 2007, 6 años, entrenador de 10 equipos en general, entre ellos nuestra selección, ganador de 4 títulos como jugador, como entrenador, por ejemplo, una Copa Venezuela, una Copa Colombiana, un torneo de apertura, creo que un clausura también. Richard, bienvenido, buen día, ¿cómo está? Hola, hola, hola. Un gusto Muchas saludarle gracias, de Román. nuevo. Un Buenos placer. días para todos, para César, para Román, para todos los que están en este interesantísimo programa. Así es, y César Farías, también jugar, por ejemplo, como juvenil, pero entrenador de fútbol venezolano, director técnico de la Vinotinto entre 2007 y 2013, 6 años también, entrenador de unos 15 equipos en su trayectoria, ganador de 6 títulos, 4 en Venezuela, 1 en Bolivia, uno en Ecuador. César, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, un inmenso placer, Richard. Hola, hola. Verte ahí rozagante, fuerte, pero con frío, ¿no? Haciendo frío en Cincinnati. A ver, César, Richard, agradecer que ambos nos quieran acompañar el día de hoy. César, yo quisiera que nos tomáramos estos primeros minutos para que tú, César, reconozcas a Richard lo que hizo por nuestro fútbol, por la selección. ¿Cuál fue el aporte del doctor a la Vinotinto, César? Mira, nosotros como venezolanos, lo primero que tenemos que tener claro, es respetar nuestros bloques históricos. Porque pareciera que en la narrativa del quien la posee, siempre vamos menospreciando todo lo que ha sucedido anteriormente. Y eso no nos permite conectar con nuestra realidad. Y la gran realidad es que aquí vino mucha gente que nosotros no la desconocemos, que aportaron, que dieron sus granitos de arena, pero no conseguimos trascender en nuestro juego y trascender en nuestra rebeldía de atrevernos a jugar hasta que aparecieron los hijos de esta tierra, nacidos en Venezuela. Y Richard se encargó de darnos una distinción de venezolanidad, de vino tinto, de que creyéramos en nosotros y que nos atreviéramos. Y rompió con cadenas de amarre psicológico que teníamos todos como sociedad, porque nosotros nos criamos mucho con un catolicismo tradicional, al cual aclaro que yo soy católico y que también salí de un colegio de cura, pero en el cual el desarrollo de la vida te permite tener una flexibilidad para verlo. Entonces nosotros tenemos un dogma de que crecimos viendo el fútbol español, el fútbol italiano, y el fútbol nuestro no servía para nada. Y todo lo nuestro no sirve para nada. Y entonces yo veo todos los días que los venezolanos somos capaces, y donde mucha gente puso su grano de arena, pero hay un epicentro donde comienza esa rebeldía y ese atrevimiento donde te dice nosotros podemos y podemos más. Y Richard, hoy como hombre maduro te lo agradezco, porque pertenecer a esta actividad y poder haber tenido el reto de tomar la selección después de ti con toda el peldaño tan alto que dejaste, uno tiene que comenzar por hacer un reconocimiento al bloque histórico que tenemos y empezar a multiplicar un mensaje correcto de que los venezolanos podemos juntos tener un mejor fútbol y que podamos cambiar, no solamente tener fe, sino decir, tenemos fútbol, tenemos un fútbol que enamora, un fútbol que compite, un fútbol que nos une a todos. Entonces hoy te lo agradezco públicamente, Richard.
Ya Richard, Gracias. a Richard le vamos a dar la palabra, pero César, Richard, a nuestra audiencia, permítame incorporar acá un primer sonido de nuestro muy querido Alex Candal. Alex Candal, como saben, periodista deportivo y habla del desempeño igual de Richard Páez. Escuchamos. Hola Román, ¿cómo te va? Saludos, muchísimas gracias por invitarme a participar aquí, aunque sea corto, pero sobre todo gracias porque hagas un programa especial del fútbol venezolano y gracias por invitar a dos personajes que han sido tan importantes y que han dejado una huella tan importante dentro de nuestro fútbol venezolano. El profesor Páez, el profesor Farías, diferentes, distintos, en épocas distintas, a pesar de que muchos jugadores coincidieron en la época tanto de uno como el otro. El profesor Páez, que dentro de el legado que dejó como director técnico de la selección siempre tenía un objetivo muy importante, porque además que tenía que tener que conseguir los dos objetivos. El primero es ganar, que obviamente era ganar, con la dificultad que es ganar siendo la selección de Venezuela, pero el otro era jugar bien. Y no es que con César no se haya jugado bien o no quería que se jugara bien, pero sabemos que la influencia que tiene el profesor Páez por todo su historial del fútbol gocho, tanto Mérida, Táchira y el estado de Trujillo, que siempre hay que jugar bien al fútbol porque juegan muy bien al fútbol. Son jugadores que siempre tienen esa sensación y ese objetivo de jugar bien al fútbol, pues lo que siempre intentó plasmar, y lo sé muy bien, por eso siempre jugó con zurdos. El profesor Páez era ganar, pero ganar jugando bien al fútbol, ¿no? Y eso siempre fue bonito, porque además la época de Páez la recordamos con esa ilusión de ganar y ganar jugando bien al fútbol, ¿no? Hablo de un primer sonido de Alex porque luego se va a referir Alex Candal también a la época de César Farías como técnico. Richard Páez, lo mismo, misma pregunta. Richard, ¿qué reconocerle a César del aporte de César Farías a la Vinotinto, a nuestro fútbol? Bueno, ha sido un paso que indudablemente el fútbol venezolano necesitaba transitar. 35 años me antecedieron en donde Venezuela era reconocida como la cenicienta del fútbol suramericano, y luego de nuestro paso en donde hubo una transformación total de la visión que tuvimos no solamente los propios, sino los del exterior, de ver a nuestra selección nacional transformarse. Luego de ese impacto futbolístico que resultó nuestra etapa, tuvo que venir un hombre valiente. Y César, para mí, asumió el reto de intentar superar esa vara tan alta que colocamos y colocó a nuestra selección nacional en ese término de respeto internacional. Para mí, César utilizó ese carácter, esa personalidad que él tiene, que es valiente para asumir los retos, y lo inyectó de una manera constante, permanente y consistente en esa cantidad de jugadores y futbolistas que manejó y dirigió en la selección nacional. Considero que tanto el proceso nuestro como el de César, hoy a la larga, en la visión lejana o en la visión actual, se ve como un tepuy. Se levantó el fútbol venezolano, se aplanó en nuestro concepto porque nos faltó llegar a ser mundialistas, y luego de César cayó nuevamente en una etapa que lamentablemente hoy es lo que estamos peleando y discutiendo, y hasta el final lo haremos, pelear por esa selección nacional que juegue como es Venezuela, que es lo que nosotros representamos. Unos con un estilo, como muy bien lo dice Alex, nosotros la intención fundamental no era ganar nada más, era saber jugar para saber ganar. César lo hizo de una manera más directa, más punzante, más a lo fútbol con los dientes, como él siempre lo planteó, ahí exponiendo el máximo de su esfuerzo y su categoría como futbolista, y creo que lo logró de una muy buena manera. Y por supuesto, vamos a hablar de inmediato de la actualidad del fútbol venezolano, pero Alex también se ha referido al tiempo de la Vinotinto en manos de César Farías. Por parte de Farías, no es que se haya jugado mal al fútbol, lo que pasa es que fue un técnico mucho más analítico, siempre fue buscar y preocuparse del rival, preocuparse de muchas cosas extradeportivas que a lo mejor el profesor Páez no le daba importancia, pero sí César le daba importancia a todo. Desde el primer día, desde que salías del autobús, que salía de Caracas para agarrar un avión, para jugar en Defensores del Chaco, a lo mejor en Paraguay, lo iba pensando todo.
porque las eliminatorias suramericanas son no solamente las eliminatorias más fuertes, sino las eliminatorias más Caribe, hablando en términos beisbolísticos, ¿no? Yo no creo que África, más allá de que pueda parecerse en nuestra condición social, se jueguen cosas tan sucias y tan feas que hay detrás de los partidos de fútbol en todo ámbito, sponsor, árbitros, miembros de la Conmebol, etcétera, etcétera, ¿no? Directores técnicos, y eso lo manejaba muy bien César, ¿no? Desde el principio al final, siempre. Y inspiró mucho respeto a los rivales en cuanto a eso, porque él sabía cómo se movía y cómo se batía el hierro hablando en venezolano. Y por supuesto, dentro de todo lo que se movía en el fútbol venezolano, cómo se movía el rival, conocía muy bien el rival y sobre todo tenía un sello muy importante, César, que a mí me gusta personalmente mucho, cómo convencía al jugador. 8:28 minutos de la mañana, nuestros invitados Richard Páez, César Farías. César, eso que lograron ustedes dos, Richard primero, tú después, esa continuidad, ese cambio de paradigma, ¿se mantiene? ¿Se fumó? ¿Coincides con Richard que dice es como un tepuy, subimos, nos mantuvimos y caímos? ¿Coincides con eso? Mira, lo que pasa es que los matices y las ópticas tienen que ver mucho con los momentos y con las narrativas. A mí me han etiquetado con rótulos, que yo los difiero totalmente, pero que en un momento no tenía por qué defender eso. Uh-huh. ¿En qué aspecto? No podíamos jugar igual porque no teníamos los mismos jugadores. No es cierto lo que dice Alex en el contexto completo. O sea, una narrativa que es bondadosa con los dos y reconoce el bloque histórico, pero en el cual yo me vi obligado a otras cosas. Yo no tenía ya a Ricardo David Páez, yo no tenía a Gaby Urdaneta, yo no tenía al Pájaro Vera, que eran jugadores, Ricardo por otras razones, pero los otros por edad ya no estaban, ya yo no tenía los mismos laterales, tenía el ocaso del zurdo Rojas, y estamos hablando de jugadores de buen pie, de jugadores con una experiencia para jugar de una forma que todos queremos. Yo conozco a Richard hace muchos años antes de que él entrara a la selección y yo también, y podíamos compartir cosas y aprendí cosas de él, pero te aseguro que nuestra visión futbolística no está alejada. La quisieron alejar porque era una parte también del mercadeo del fútbol y de las cosas. Yo nunca me opuse a eso y yo sabía que yo tenía que luchar también contra una persona que había conquistado los éxitos que no había tenido nadie, que además de eso había sido jugador de la selección nacional, que era un profesional también en el área médica, traumatólogo, y tenía un discurso que había calado en el país muy profundamente. Entonces a mí no me quedó otra sino ver el fútbol de una forma analítica, de ver cómo yo podía ese siguiente paso que había quedado en dificultad del país, porque no era solamente competir contra los rivales, era competir también contra un legado que había quedado, un legado de que de aquí para abajo nada, de aquí para arriba todo. ¿Cómo mantenemos esta evolución y teniendo las debilidades que podíamos tener, como tiene cualquier área situacional? Pero en esa circunstancia, yo les quiero afirmar hoy que si nos sentamos desprendido de cualquier cámara, radio, y nos tomamos un café, yo les aseguro que Richard y yo vemos el fútbol muy parecido. Pero es cuestión de elementos. Entonces ahí uno tiene que hablar de los sistemas duros y los sistemas flexibles y de la amplitud de pensamiento. No es solamente lo que nosotros queremos y lo que nos gusta, o la valentía o el atrevimiento que podemos tener. Es la utilización del recurso humano que tienes en el momento y de las presiones y circunstancias que tienes. Tanto Richard como mi persona comenzamos y llegamos a un partido de quiebre. A Richard, el partido que empata contra Colombia, lo tenían apuntado a la cabeza para sacarlo. A mí el partido que terminamos ganándole a Ecuador, también me dijeron, y lo agradezco porque además me lo manifestaron, y creo que eso también fue un acto de nobleza, decírtelo por la calle del medio: si no ganan hoy no tenemos posibilidad. Y comenzamos perdiendo ese partido. Pero claro, cuando tú tienes un rótulo y te estigmatizan hasta los momentos que pudiste jugar bien,
Y antes era solamente la narrativa. Hoy el dato mató el relato. A mí me encanta el buen fútbol, a mí me encanta tener la pelota, pero también quiero que mis equipos hagan las pequeñas tareas. Como le gusta a Richard, porque Richard se fue a Italia y nos trajo muchos conocimientos a los que pudimos hacer el curso nacional de cómo defenderse, el arte de la defensa. Y fue al mejor lugar del mundo donde había que hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Richard también cubre los aspectos de la otra parte del juego, pero también le gusta el buen fútbol. A mí también, me encanta. Lo que pasa es que no pude tener los mismos jugadores que él y tuve que transformar algunas pequeñas cosas, pero después en muchos aspectos nos parecíamos porque además tomamos una herencia. Y yo no dije, es a partir de hoy. No, no. Yo recojo todas las cosas buenas y voy a tratar de poder solucionar los problemas que se van a venir de hoy en adelante, que era la renovación. Entonces, las etapas de renovación son dificilísimas, son muy difíciles. Entonces, compararlo, no creo. Creo que hay que pegar los bloques históricos y decir, seguimos evolucionando. Y como dijo Richard, lamentablemente, no lo quiero para que vayan a pensar, bueno, están César y Richard ahí y son dos ególatras. Pero los números reflejan hoy que después de ahí no tuvimos la misma evolución, porque si no ya estuviésemos por lo menos en 3 mundiales. Lo decía yo al inicio cuando hacía la presentación de este programa, la idea no comparar para nada, sino más bien lo que juntos han podido hacer por nuestro fútbol. Tengo que ir a la pausa, va a ser una muy pequeña pausa. Nos acompañan Richard Páez y César Farías y claro que vamos a hablar de actualidad. Vamos a hablar del paso del Bocha por la selección, vamos a hablar de la llegada de Vizcarrondo, por ejemplo, y de lo que necesitamos en todos los niveles para que nuestro fútbol aspire a más, aspire a volver a ese nivel y superarlo, ojalá sea posible. Son las 8:34 de la mañana, pausa y volvemos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Ya vamos a continuar esta conversación con Richard Páez, con César Farías. Vamos a hablar de nuestro fútbol, de su actualidad y sobre todo pensando en el futuro. Pero antes también comparto algunos mensajes publicitarios internos como este de EK. El nuevo Atlas Heavy Duty de Empire Kiwi brinda máxima eficiencia a tu negocio. Es una potente moto con capacidad de carga de 1 tonelada, cómoda cabina, una tolva de 3 metros cuadrados, motor de 200 centímetros cúbicos y gato hidráulico en el modelo especial. EK impulsa el crecimiento de empresarios, de emprendedores. Síguelos en @Empire Kiwi, EK Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y este es un mensaje para el constructor, ingeniero, arquitecto, albañil, para que incluyan en sus obras materiales de última tecnología. Eso es Donsen, líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela, y ofrece productos para olvidar corrosión, desgaste y facilitar la instalación en cualquier sistema de aguas blancas. Al realizar tu proyecto, Donsen, porque verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola, que no te metan gato por liebre. Recuerda otras líneas, Firetech y amarilla. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. También hablemos de Grupo San Simón, 8 décadas. No se construyen de la noche a la mañana. Grupo San Simón se ha consolidado como un ejemplo de esfuerzo, resiliencia, empuje. Cada decisión, cada inversión, proyecto reflejan la pasión por hacer de la producción nacional un modelo de calidad, innovación y sostenibilidad. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Y hablemos también de Conexus, es la empresa creadora del pago móvil interbancario y en estas 3 décadas y media a través de sus bancos aliados han brindado a los venezolanos las mejores soluciones a la banca electrónica, desarrollando, estimulando a su gente a utilizar tecnología de vanguardia y cumpliendo con las leyes y regulaciones establecidas para operar en nuestro territorio. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Hablemos también de Fospuca. Cada calle limpia hay un trabajo bien hecho, hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Cierro hablándoles de Decomundo. Se acercan las fiestas, pero tus espacios, pregunto, ¿están listos para recibirlas? Porque Decomundo tiene las soluciones más rápidas, eficaces y elegantes para transformar tu hogar, tu oficina o espacio comercial en tiempo récord. Desde papeles tapiz, pisos SPC, 3D wall covers, marble sheets, hasta revestimientos para exteriores como un deck WPC, wall cladding, grama, follaje artificial. Todo de la más alta calidad, listo para instalar y darle a tus espacios el cambio que merecen. Visita su showroom en Los Ruices y prepárate para recibir la Navidad en un lugar que refleje tu estilo. Decomundo, diseño que transforma, soluciones que inspiran. Valoramos cada amanecer. Román Losinski. Por Éxitos. Son las 8:41 minutos de la mañana. Nuestros invitados Richard Páez y César Farías hablando de nuestro fútbol, de la Vinotinto, del fútbol venezolano. Richard, ¿cómo resumir el paso del Bocha Batista y luego la llegada? ¿Por qué no conectarlo con la llegada de Vizcarrondo? A ver. Bueno, el proceso que todos estuvimos esperanzados en lograr lo que no habíamos logrado, que era la clasificación mundialista o por lo menos el repechaje, prácticamente lo llevó en un andar inicial adecuado de resultados. Creo que el profesor Fernando Batista marcó una forma de conseguir resultados que no dejaba la impresión que tenía una compatibilidad con el fútbol visto en la cancha. Pero iban consiguiendo los resultados y hasta la última etapa, prácticamente los últimos partidos, quedamos con esa esperanza real de que ganando uno el partido fundamentalmente contra Colombia se clasificaba al repechaje. Lo que le faltó fue fútbol. Lo que le faltó fue mostrar una identidad de juego en donde el jugador venezolano mostrara en la cancha que para ganar hay, y más en la actualidad que es mucho más exigente el fútbol, hay que mostrar un patrón de juego, un estilo de juego en donde el jugador mostrara su talento en forma total. Considero que eso fue lo que nos faltó en el proceso Batista, que se jugó más con el fútbol emocional, con el fútbol del momento, del juego directo, del juego en donde se tenía que aprovechar las jugadas contundentes para hacer el gol, pero no mostramos un juego que identificara plenamente al equipo como un equipo que tenía categoría para llegar al Mundial. Para mí esa fue la gran dificultad. Lo de Osvaldo Vizcarrondo
ha llegado en un momento en donde es refrescante ver el fútbol que muestra y conceptualmente lo que expresa Osvaldo Vizcarrondo. Me da mucha alegría porque es de esos jugadores que uno dirigió, que lo llevó a la selección nacional en primera instancia y en donde mostraba una personalidad, una actitud en la cancha, que sabía manejar el juego zonal en línea, defensivamente hablando, por su posición, que era defensa central. Era de los jugadores, siendo joven, que mejor manejó y comprendió el estilo del juego zonal. No es fácil, pero él lo desarrolló de una manera casi auténtica y con una autonomía que generaba solidez y personalidad, que después la consolidó mucho más ese estilo defensivo en el proceso de César Farías. Pero creo que Osvaldo hoy muestra un talento, un potencial talento como entrenador en la selección nacional, y ojalá que no lo coloquen en el microondas express de llevarlo a la selección absoluta. Es Richard Páez quien nos acompaña, también César Farías. César, el periodo Bocha Batista, y de nuevo, a partir de lo que tenemos hoy, ¿qué necesita un equipo como la Vinotinto? Voy a tratar de ser breve, porque Richard ya dio una óptica que comparto y pudiera profundizar mucho más, pero hay una gran realidad, con todo respeto y porque no quiero volver a llover sobre mojado. Él no tenía experiencia y eso le dificultó aún más. Tampoco entendía cómo vive el venezolano, tampoco vivió acá, tampoco se conectó con nuestros aspectos sociales y veía el fútbol como lo ve una persona, un argentino de su parte social, porque el fútbol argentino tiene distintas formas de verse, no tiene una sola forma de verse, pero a lo que él pertenecía, él representó acá firmemente lo que es él y lo que son ellos en esa etapa. Entonces, sin querer ser menospreciativo ni nada, es difícil dirigir con un desconocimiento social, porque la parte social implica el desarrollo de un método, y eso no iba conectado con la realidad de lo que veníamos viviendo. Difiero solamente con Richard que los resultados fueron de entrada. La segunda vuelta fue una segunda vuelta bastante carente de resultados y por eso no llegamos y no pudimos aprovechar las debilidades de cambios generacionales que tienen otras selecciones y que han tenido un vacío también desorganizacional, que ahí los que veníamos siguiendo las menores en Sudamérica sabíamos lo que iba a pasar con Chile, lo que iba a pasar con Perú, la escasez de talento que puede tener Bolivia, pero también la necesidad de que con una selección muy joven pudo tener una gran segunda vuelta y meterse, a pesar de no tener el talento de los venezolanos. Y nosotros cedimos espacio, cedimos oportunidades y hoy lo estamos lamentando. Yo quiero incorporar ahora, cuando nuestros invitados centrales son Richard Páez y César Farías, este sonido de Tony Carrasco. Tony Carrasco, futbolista también. Tony Carrasco, portero del fútbol venezolano. Tony Carrasco, además, llevando tantos años al frente en distintos medios, radio, televisión y ahora en redes sociales también, el fútbol a todos los rincones. Habla de Richard, habla de César y habla un poco más. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal amigos? Qué placer estar con ustedes en este programa especial, especialmente cuando hablamos de fútbol y de la Vinotinto. Bueno, yo considero que tanto el doctor Richard Páez y el profesor César Farías son los técnicos más exitosos que ha tenido la selección venezolana, sobre todo en el premundial o camino a los mundiales de fútbol. En ambos procesos hemos estado muy cerca con César, que es un técnico técnicamente muy avanzado y sobre todo en sus métodos de trabajo muy modernos. Estuvimos,
a tan solo un punto prácticamente. Igual con Richard Páez, que nos dio esa identidad y nos sacó de ser la cenicienta del fútbol sudamericano para convertirnos en un equipo con identidad, competitivo, y de ahí, bueno, la herencia del nombre Vinotinto también de nuestra selección nacional, que con él, bueno, después de encontrarnos siempre la derrota, incluso tomándolo a medio camino, bueno, se enderezó la nave. Pero bueno, al final no se consiguió el objetivo, pero se marcó un precedente importante para cambiar un poco esa identidad y esa historia, tanto con César como con Richard. A pesar de que han habido técnicos que han aportado mucho, desde Pastoriza, el propio Rafael Dudamel, Noel Chita San Vicente, y especialmente, bueno, me refiero a los venezolanos porque creo que ahora se está pensando también en un técnico nuestro después de el último fracaso que tuvimos con la selección nacional. Es la voz de Tony Carrasco. César, hace relativamente poco tiempo conversamos con Richard Páez en una de las secciones del programa y yo le preguntaba a Richard Páez si él volvería a dirigir a la Vinotinto. Yo no quiero anticipar su respuesta, pero quiero escuchar la tuya. ¿Tú, César, volverías a dirigir la Vinotinto? Permíteme describir una risa socarrona. A ver, justifícalo. No, lo que pasa es que seguramente esa pregunta, en un momento que hay un entrenador, es una pregunta incómoda. Pero siempre nosotros hemos estado dispuestos, y no solamente a dirigirla, a aportar desde lo que uno llama un estado profundo. O sea, todos los gobiernos tienen un estado profundo, el fútbol hoy no lo tiene, y la experiencia no se regala. ¿Y cuánto nos hace falta? Y si lo resumes todo lo anterior que hablamos, tiene que ver con la experiencia, con lo vivido, ese aprendizaje experimental, que lo puedas transformar sobre las buenas voluntades que puede existir y todo el aspecto económico que hoy hay. Entonces, eso necesita también en algunos momentos de confrontación, en algunos momentos de poder generar este clima de fútbol. En eso Richard siempre fue un avanzado. Richard una vez me mandó un mensaje con Napoleón, me dijo, no dejes que se apague el ruido, que sigan hablando, que seamos un tema nacional. Y hoy lo primero que cuando tú te acercas acá es que mira, aquí no se puede hablar mucho, traten de no aparecer, porque si no, no te van a tomar en cuenta. Y yo, no, todo lo contrario, nosotros tenemos cosas para aportar. Y es algo que tal vez en el dolor de no poder haber conseguido los propósitos tan grandes que nos planteamos, que a lo mejor parecían inalcanzables, pero que nos atrevimos a decir públicamente, mira, nosotros vamos a clasificar al Mundial, nosotros queremos ir al Mundial. Y así se le ganó a Brasil, y así se le ganó a Argentina, y así se le ganó a todos. Fue atreviéndonos, pero eso genera una rabia cuando en el momento que no lo puedes lograr conseguir, pero los avances, desconocerlo, eso no está bien, porque sí tenemos bloques históricos en el cual no se ha multiplicado un mensaje correctamente para todos y que se puedan apoyar los que vienen atrás. Entonces, esto no es una cuestión de quién tiene la cara más bonita o de quién tiene un mejor discurso. Esto es un problema que cuando tú llegas al Hernando Siles, al Defensores del Chaco, al Morumbí de Sao Paulo, al Monumental de Argentina, te desnuda. Y hoy en la mañana, antes de entrar a la entrevista, yo pensaba en eso, mis primeros días en la selección. Uy, lo duro que fueron. El tratar de conciliar el sueño con toda la braveza que uno puede tener. Y claro, después se te hace un hábito, lo vas conllevando, pero si uno tiene los advisors acordes, esos asesores que te puedan hacer ver las cosas diferentes, también es una forma de tener un apoyo para poder seguir impulsando a este sentimiento que tenemos todos. Claro que estamos dispuestos. ¿Cómo no vamos a estar dispuestos? Por el amor de Dios, estamos al servicio del país. Es la voz de César Farías. Richard Páez nos acompaña. Richard, César habla de la llegada a la Vinotinto. Cuando llega Richard Páez, además teniendo que cambiar paradigma, ¿hubo rechazo, hubo resistencia? ¿Cómo estaba aquel vestuario? ¿Entendieron lo que planteaba? El gran problema que ha tenido Venezuela siempre y que todavía no ha tenido solución es la falta de cultura futbolística. La cultura de interpretar el fútbol que se juega.
de saber cuál es la identidad o estilo que le corresponde o que le conviene al futbolista venezolano por sus características, por su forma de ser, por su manera de actuar, por cómo somos los venezolanos. En el año 1990, en el año 2001, puntualmente, cuando a mí me correspondió llegar a la selección nacional de una manera casi como un bombero que hacía falta para finalizar las últimas 8 jornadas de las eliminatorias 2002 Corea y Japón, Venezuela estaba última. Estaba como siempre, como nos había aparentemente diseñado la historia. Pues nosotros rompimos con ese paradigma haciendo una cosa totalmente diferente a lo que se había hecho. Y hoy Venezuela sigue con esa incultura de continuar por un mismo camino, de ir a buscar un técnico de moda, por un técnico que llame la atención, por un técnico que esté, entre comillas, actualizado, que esté en la actualidad. Y eso lamentablemente es lo que no permite entender que la solución del problema es, primero que nada, comprender que el futbolista venezolano le gusta jugar con la pelota porque es del continente suramericano. Estamos en un continente en donde lo principal es la fantasía del juego técnico, de asociarnos, de jugar con la pelota. Y a Venezuela siempre la habían caracterizado con el juego directo, con el juego de meternos atrás para reservar o evitar las goleadas y jugar con el pase ese hacia el centro delantero y llegar de segunda oleada ofensiva los que pudieran llegar. Sí, no y de esa manera no ganábamos. Nosotros hicimos el cambio total, colocando 3 volantes ofensivos, 2 laterales volantes, 2 mediocampistas que no eran mediocampistas de marca, sino eran mixtos, que eran los primeros irradiadores de juego. Y así comenzamos a cambiar esa historia. Hoy a Venezuela lo que le hace falta es volver a retomar esa discusión de encontrar primero ese modelo. Y eso lo tiene que entenderles la Federación Venezolana de Fútbol, que nunca lo ha entendido. Y hoy más que nunca lo que se le pide no es un técnico rimbombante como están buscando, sino un técnico que tenga la experiencia, la capacidad y que comprenda que el talento del jugador venezolano es jugar al fútbol con la pelota. César quiere comentar algo. De esa manera vamos a conseguir ser mundiales. Sí. César. Que hoy tenemos jugadores para eso. Nosotros tenemos jugadores hoy hay mucho más futbolistas que antes. No estoy diciendo que había mejores, porque todas las épocas tuvieron buenos futbolistas, desaprovechados. Pero hoy hay mayor cantidad de futbolistas porque nos convertimos en una actividad importante. No tenemos la misma cantidad, no hay mejores jugadores muy parecidos en muchísimos puestos, no solamente los diásporas, sino aquí adentro. Aquí hay jugadores que tienen talento para jugar buen fútbol. Eso que dice Richard es aplicable totalmente hoy en día. César, César y Richard, nos quedan un par de minutos nada más. Yo quiero colocar un pedacito de esta canción. Nelson, por favor. Hoy puede ser un gran día. Ese Rat, hoy puede ser un gran día. Por cierto, graba en su último concierto en Madrid. César. Sí, no, a mí me trae buenos recuerdos porque nosotros en una preparación con la Sub-20 estábamos en Holguín, en Guardalavaca, en Cuba, preparando la Sub-20 de la generación de Salomón Rondón y Rafael Romo. Y César Baena, un histórico de nuestro fútbol, salimos a caminar ya el último día que quería llevar unos discos de salsa. El Guacharaca. Sí, Guacharaca. Y justo nos recomendaron un Cuba le canta Serrat. Y tenía cantado por unos niños esta canción de Hoy puede ser un gran día, y nosotros se la pusimos antes del partido de Perú, que ganamos 3-1,
y que eso nos dio la posibilidad de ponernos muy cerquita a la siguiente clasificación de vuelta. Y para mí siempre es un lindo recuerdo, porque ese fue nuestro primer mundial que clasificamos y tuvimos una conexión muy grande con nuestros jugadores. Y quiero agregarle una cosita más a lo que decía Richard, porque yo sí compro el discurso de Richard de jugar como venezolano. Lo que no me calo son los teóricos, que no tienen un aprendizaje experimental. Eso sí no me gusta. Yo creo que eso no nos hace bien, pero a mí me encanta eso y siempre lo dije, nosotros jugamos a los venezolanos. Sí. Somos caribes y el Caribe es pícaro, despierto, vivo. César, Richard, no nos queda tiempo para más, pero sí quisiera escucharlos a ustedes despidiéndose entre sí. No, agradecido, Román, por esta oportunidad. Como lo dije al principio, era un programa interesantísimo porque conectarnos tanto a César conmigo, pues ha sido una valiosa información para el país. A Venezuela, que no se le olvide que hay venezolanos que tienen la capacidad, el potencial para manejar y conducir a nuestra querida Venezuela a cualquier nivel competitivo de rango internacional. Ya lo mostramos cada uno en nuestro historial de experiencia internacional y nacional, y que indudablemente todos los procesos no ganan todos los partidos ni ganan todos los torneos, pero sí se gana es la capacidad de mostrar en la cancha un equipo que juega para ganar. Yo creo que eso es lo más importante. Con eso nos quedamos, con eso cerramos. Richard Páez, César Farías, gracias a ambos. Será hasta la próxima. Feliz fin de semana y pásenla bien. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos.